Hermanos, vamos a hacer un pequeño cambio de algunas dinámicas en cuanto a cómo hemos estado operando, y eso a raíz de un sentir que he tenido en mi corazón, que vamos a, en cuanto por ejemplo a los estudios, usted los va a recibir al final de la reunión. Entonces, porque vamos a tener un tiempo de discipulado a los líderes. O sea, es importante que podamos entrar en esta otra etapa para que podamos nosotros primero ser edificados, ser bendecidos, para luego poder hacer una extensión hacia los demás. Entonces, quiero comenzar, hermanos, esta serie de reflexiones para el liderazgo, y quiero que me acompañen por favor a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 10. Y vamos a ver aquí, hermanos, a un líder, ya de todos es conocido. Como líderes que somos, es importante que podamos abrir nuestro corazón a que el líder máximo, que es nuestro Señor Jesucristo, pueda hablar a cada uno de nosotros, que pueda ministrarnos. Aquí vemos a Jesús ministrando a un líder, y lo vamos a ver en la lectura que vamos a tener, que era un principal, dice ahí, dentro de los judíos, además que era maestro de Israel. Entonces, algunas veces nosotros pensamos que el líder no necesita de ayuda, que el líder es intocable, que al líder no se le puede ayudar, pero es lo contrario, porque todos somos de la misma naturaleza que todos los demás. Por lo tanto, es importante que tomemos esto muy en cuenta. Dice Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, mi buen Señor, que seas tú ministrándola al corazón de cada líder, de cada sierva, de cada siervo que ha dispuesto a ponerse en la brecha en las distintas áreas ministeriales. Señor, te pido que tú hagas el milagro que tú has dispuesto para aquellos, Señor, que realmente lo están urgentemente necesitando. Te pido, mi Señor, que me ayudes a poder entregar este consejo, que tu nombre sea glorificado y tu pueblo, Señor, sea bendecido, y especialmente, Señor, aquellos que han de recibir este milagro sean doblemente bendecidos, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Quiero, hermanos, tomar como tema de reflexión en esta hora la pregunta que Jesús le hace a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es la misma pregunta que algunas veces también Dios nos hace a usted y a mí. ¿Eres tú un líder? ¿Estás tú comunicando? ¿Estás tú enseñando? Y no sabes lo más elemental que es el nuevo nacimiento. Vemos a lo largo de la palabra de Dios, por ejemplo, un líder de todos también conocido, David, tuvo la necesidad de ser exhortado, de confrontado por el profeta Natán. Y el profeta Natán fue hijo de David. Entonces ahí Natán tenía una dificultad para poder hacerlo desde el punto de vista natural, porque era hijo
y era profeta, pero a la vez David era el rey y era el líder de Israel. Pero vemos aquí que la actitud de David fue una actitud humilde y él aceptó la exhortación por parte de Dios a través del profeta. Vemos aquí a este líder, Nicodemo, líder, como lo dice aquí la Escritura, era principal entre los judíos y maestro de Israel. Entonces estamos hablando aquí con una persona que tenía altos conocimientos teológicos del judaísmo. No solamente eso, sino que era reconocido en todo Israel por su docencia, por su capacidad, por su intelectualidad y por tener un renombre por todo lo que este hombre había hecho. Sin embargo, Nicodemo también, como cualquier otro líder, necesitó, y en este caso, ser confrontado directamente por el Señor Jesucristo. Y le dijo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a ser confrontado por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en mi corazón? Especialmente, hermano, y esto les va a sorprender lo que les voy a decir. Si hemos nosotros no solamente entendido, sino experimentado el nuevo nacimiento. Usted me podrá decir, hermano, pero por favor, yo ya tengo tantos años de estar en la iglesia, estoy sirviendo en tantos ministerios, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo demás. Eso es para los recién convertidos, más bien hasta para inconversos. Algunas veces, hermanos, llevamos en el corazón alguna frustración porque lo que se enseña no va de acuerdo a la experiencia. Y esto vamos a verlo dentro de unos momentos en cuanto a la vida de este hombre, de este líder, que este hombre llega de noche sencillamente porque él tuvo la necesidad de ser confrontado. Si usted, hermano, ha estado luchando, tiene dudas acerca de su experiencia del nuevo nacimiento, creo que es oportuno que tomemos muy en cuenta esto. Y quiero contarles un caso. Hace muchos años atrás conocí a un pastor que él, antes de ser pastor, fue monseñor de uno de los países allá en América del Sur. Este hombre creía que, como cualquier otro que profesaba su religión y tenía un nivel de autoridad en su país, él pensó que él era una persona salva, hasta que un día llegó un misionero y le abrió la palabra de Dios y le dejó un versículo para que él lo meditase. En el capítulo 7 del libro de los Hebreos, y él le dijo, mira, quiero que medites en esta porción. No vamos a hablar, solamente quiero que lo leas. Y después de un tiempo yo voy a venir para que dialoguemos sobre eso. Cuando el Señor dice ahí, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, que no es transferible. Y le hace la pregunta, si no es el sacerdocio, no es transferible por cuanto Cristo vive para siempre, ¿qué clase de sacerdocio tiene usted? No me responda, medítelo y luego hablamos. Dice que él se fue a estudiar el griego, las distintas versiones, y empezó a ser confrontado por la palabra una y otra vez. Después de un año, dice este pastor, en ese momento era un sacerdote, dice que él llegó a un punto de dudar acerca de toda su convicción que había tenido a lo largo de su vida. Y llegó a un punto, dijo, bueno, la verdad que estoy equivocado. Llegó porque la Biblia lo confrontó. La versión que nosotros tenemos, la versión de la Reina Valera del 60, lo que la mayoría ocupamos, dice que el sacerdocio de Cristo es inmutable. Entonces, pero cuando él se fue al griego, entonces, y especialmente a la Nácar Colunga, que tiene otra traducción esa palabra, que dice el sacerdocio de Cristo es intransferible. Y entonces, porque él decía, bueno, que él así lo había creído, que el sacerdocio de Cristo venía sobre los curas o los sacerdotes cuando se les imponía las manos en el día de la dedicación. Entonces él dijo, bueno, si el sacerdocio de Cristo es intransferible, ¿qué me transfirieron a mí? Y eso empezó a darle vueltas en su mente al punto que llegó a quererse suicidar. Y cuando él tenía el revólver
después de un año de estar meditando en todo eso, entonces él dijo, yo he estado viviendo en un engaño, empezó a cuestionarse un montón de cosas. Llega el misionero en el día oportuno y empezaron a dialogar. Para no hacer largo esto, él aceptó a Cristo. Luego se convirtió en un tremendo evangelista. Creo que ahora ya partió a la presencia del Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Qué importante que de repente nosotros podamos tener un espejo y podamos realmente hacer una evaluación de nuestro liderazgo. Si realmente tenemos la experiencia a la cual Jesús se refirió a Nicodemo. Entonces, en primer lugar, quiero que analicemos las características de un líder que no ha nacido de nuevo. ¿Saben que hay líderes que están sirviendo en la iglesia de Dios y no han experimentado el nuevo nacimiento? Te dirás, ¿cómo es posible, hermano? Pues sí, eso es posible. Y dentro de las credenciales religiosas y de servicio que tienen estos líderes, confunden su propia conciencia. Es decir, que sirve como una especie de cortina de humo donde no pueden mirar realmente su experiencia personal con Dios, por cuanto tienen experiencias religiosas y tienen liderazgo y tienen otras cosas como es el servicio y piensan que eso es sinónimo de haber nacido de nuevo. Dentro de las que le voy a mencionar, por ejemplo, vemos aquí, dice la Escritura, que había un hombre de los fariseos. O sea que este hombre vivió dentro de una herencia religiosa por su entorno. Entonces ellos reciben la herencia religiosa y por cuanto crecieron en ese ambiente, piensan que ahora están en verdadera comunión con Dios. Por eso lo podemos ver, por ejemplo, en Europa. Muchas personas se consideran protestantes, pero por tradición, no por convicción, no por haber nacido de nuevo, sino por cuanto ellos piensan que porque nacieron dentro del protestantismo han nacido de nuevo. Y eso no es cierto. Entonces vemos acá que la experiencia religiosa algunas veces se toma como sinónimo de conversión. Entonces se mira ahí como credenciales religiosas que de alguna manera están nublando su conciencia. Otra es la sinceridad. Vemos que Nicodemo era sincero porque llegó a hablar con el Señor Jesucristo. Hay líderes que realmente son sinceros. Ellos quieren conocer a Dios, quieren saber más de Dios, les gusta hablar de Dios. El conocimiento intelectual de la palabra, intelectual, no espiritual. Una cosa es el conocimiento espiritual. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Puede haber un conocimiento intelectual de la palabra. Nicodemo era uno de ellos. Muchos pueden memorizar cantidades de versículos bíblicos. Pueden enseñar, pueden hacer muchas cosas. Que ese es otro de los credenciales que tenía Nicodemo, como era la enseñanza de la palabra. Y él pensaba que era una persona que el día que él muriese, pues iba a estar en el seno de Abraham. Vemos algunos teólogos, por ejemplo, por ahí hay uno que se llama Bultmann. Es un teólogo que ha sido maestro, no sé si ya falleció, en muchos grandes seminarios, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Y él tiene una teología que se llama la teología de la desmitologización. Y para él, quitarle los mitos a la Biblia es conocer la verdadera palabra de Dios. Y dentro de los mitos, él dice, el nacimiento virginal de Cristo. Otro de los mitos, los milagros que Jesús hizo. Otro de los mitos es la muerte expiatoria de Cristo, y otro de los mitos, la resurrección. Quítele todo, no queda nada. Ahora, pero se le da oportunidad en algunos seminarios alrededor del mundo que dé clases. Pregunto, ¿será convertido? No lo es. ¿Por qué? Porque le está quitando todo lo que es el fundamento de lo que es la salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, alguien que enseñe la palabra y aún la predique, no necesariamente esta persona ha nacido de nuevo. Quiero compartirles un caso de un compañero que tuve en primer año del Instituto Bíblico. Que él nos contó que él había aceptado a Cristo con un evangelista impostor. Dice, ¿cómo fue eso?
Dice que en la ciudad de Santa Ana llegó un evangelista, tuvo una campaña y tenían ahí al aire libre y él empezó a predicar. Hizo el llamado, él pasó. Pero era un hombre que realmente no era convertido. Se había conseguido un par de bosquejos por ahí y había imitado a los predicadores, pero hizo el llamado. Entonces la gente, claro, expuso la palabra. Él no era convertido, pero la gente que creyó la palabra sí se convirtieron. Después lo agarraron preso y se dieron cuenta que no era cristiano, sino que era un impostor. Alguien va a decir, pero ¿por qué sucede eso? Bueno, si en el Antiguo Testamento habló un burro, hermanos. Vemos a un sumo sacerdote, Caifás, siendo inconverso, dijo, es necesario que uno perezca y no todo el pueblo. O sea, la conversión no es por el predicador o por el canal, sino que la conversión viene por creer la palabra del Señor. Entonces, muchos se confunden y porque de alguna manera están siendo instrumentos de comunicar la palabra, como en este caso de Nicodemo, él tenía de alguna manera esas credenciales que le estaban adormeciendo su conciencia en cuanto a la necesidad de lo que es la verdadera conversión, el nuevo nacimiento. De hecho, también había otro aspecto que era el reconocimiento público de su autoridad como líder. Era principal, o sea, lo tenían en alta estima. El hecho de tener una posición de liderazgo dentro de la comunidad de la iglesia no significa necesariamente que eso es una evidencia inequívoca de la conversión. Otro de los aspectos que vemos aquí es que él pudo tener la bendición de haber hablado con Jesús. Ve a Jesús, fíjense bien, este hombre ve a Jesús no como Mesías, sino como maestro. Por eso él dice, maestro, ¿por qué no le dijo Mesías? Una cosa es que alguien considera a Cristo como el maestro por excelencia y otro es que lo considere como el Cristo, el Mesías. Hay personas que dicen, no, si Jesús fue un gran maestro, pero el hecho de que sea un gran maestro para él no significa que es el Salvador para su vida. Por eso que algunos dicen Jesús era uno de los iluminados o de grandes maestros o el más grande de todos los maestros. Pero Jesús no es el más grande de todos los maestros, Él es Dios. Entonces, por eso que, hermanos, podemos nosotros ver que algunas veces cuando alguien tiene cierta, digamos, convicción acerca de Cristo, pero de una manera no completa, eso no es señal, fíjense bien, de que estamos en verdadera comunión con Dios. En este caso, mira a Jesús como maestro, pero no como salvador. Además de eso, él vivió esa experiencia con Jesús, habló con Jesús. Hermano, hay personas, hay líderes que han tenido algunas experiencias espirituales y no diabólicas, sino con Dios, el Espíritu Santo, que han tenido una visión. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos recordar el caso de Cornelio, el centurión romano. El hecho de que, miren, ¿a cuántos de los que están aquí se les ha aparecido un ángel? ¿Alguna vez? Alguien me podría decir, no, a mí un demonio me apareció. Pero en el caso de él, mire, era un hombre que ayunaba, oraba, que daba limosna, le construyó una sinagoga a los judíos. Y no solo eso, lo más grande es que él fue visitado por un ángel y le dijo que llamara a Pedro porque Pedro le iba a enseñar más exactamente el camino. Pero el hecho de que él tuvo todo eso no es sinónimo de conversión, sino que era necesario que Pedro le predicase el evangelio. Y cuando Cornelio y los que estaban en su casa creyeron a la palabra, entonces vino la conversión. Hay gente que ha tenido visiones. Es más, en algunos casos, por ejemplo en los hospitales, algunos han tenido experiencias impresionantes que el Señor Jesucristo llegó hasta los sanó. Pero el hecho de una sanidad no significa conversión. Y esto hace que, por ejemplo, en el caso de Nicodemo, cuando él le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios, o sea que le está diciendo que era una persona extraordinaria. La concepción de un líder acerca de Cristo, que es una persona extraordinaria, no significa que es un hombre nacido de nuevo.
¿Cuáles eran las experiencias que estuvo viviendo este hombre en lo más íntimo de su corazón? Fíjense bien. Por eso que es importante que nosotros hagamos un análisis de las experiencias espirituales que hay en nuestra vida para poder hacer una evaluación acerca de mi relación íntima con Dios. Por ejemplo, cuando dice aquí la palabra que vino a Jesús de noche, por lo menos aquí vamos a ver varias cosas que se pueden leer entre líneas. Primero, este hombre tenía temor de su círculo íntimo que lo identificasen como cristiano. Una persona que no ha nacido de nuevo tiene temor al que dirán sus compañeros, el círculo íntimo de su hogar, acerca de su experiencia con Cristo. Por eso se acercó de noche, porque era principal, era un líder, era maestro. Y entonces, ¿qué iban a decir? ¿Cómo es posible? Nicodemo, ¿cómo es posible que te expusiste a ir a consultar a Jesús? Por eso fue de noche. Una persona que no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo es una persona que le tiene temor al qué dirán. Otro aspecto es que había una insatisfacción espiritual. ¿Por qué vino a Jesús? Era fariseo, maestro. Pero eso sí, eso es lo que vemos aquí, es que a pesar de haber sido todo esto, no estaba satisfecho espiritualmente con su enseñanza, con su posición de liderazgo, y él estaba viendo que en su corazón le hacía falta algo. No solo eso, el venir a Jesús de noche, vemos aquí la inseguridad de él si estaba en el camino espiritual correcto. Era fariseo, maestro, pero a eso no le daba testimonio a su corazón que estaba en el camino correcto. Pregunto, ¿hay seguridad entre los que estamos acá que estoy en el camino correcto o tengo duda? Cuando una persona no ha nacido de nuevo, tiene la inseguridad y pregunta, ¿será que Cristo realmente es el único Salvador o hay otro? ¿Estoy yo convencido de que es así o tengo dudas? Si hay dudas, es importante que pongamos atención a esto, porque puede ser una experiencia que nos está hablando acerca de la falta del nuevo nacimiento en nuestra vida. Otra experiencia, y esto lo vemos a la luz de lo que dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios. Aquí podemos ver que él conoce de Dios, pero no tiene comunión con él. Sabemos que has venido de Dios. El saber de Dios, el saber de Cristo, el saber de la palabra, conocer un poco de teología, de doctrina bíblica, no significa que tengo comunión con Dios. Y lo que él enseñaba no iba de acuerdo a su experiencia. Es decir, hablaba del reino, porque el judío, especialmente el judío ortodoxo, el judío fariseo, un maestro de Israel, la pasión que ellos tenían dentro de todo su bagaje teológico era el reino de Israel. Por eso él llega con la inquietud fundamental del judaísmo. Y Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía qué es lo que había en el corazón de él. Entonces vemos acá que él hablaba del reino, pero no tenía la experiencia del reino de Dios en su vida. Podemos hablar por ejemplo, de la salvación, pero no tener la seguridad si yo soy salvo. Además de eso, este hombre tenía la experiencia de desconocer el poder de Dios en su vida. Jesús se lo dijo. Y dice, cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos hacer una evaluación de nuestras experiencias, porque esas experiencias nos pueden ayudar a entender realmente si estamos o no estamos en la posición correcta con relación a Dios. Ahora, ¿qué evidencias, hermanos, se dan en una persona que no ha nacido de nuevo? Dentro de ellas, no ha experimentado la justificación, es decir, que no ha experimentado en carne propia el perdón de pecados y
la imputación de la inocencia o de la justicia de Cristo que le hace sentir a su vida que realmente es una nueva criatura. Entonces, la justificación es cuando Dios declara inocente a la persona. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo se siente, en otras palabras, condenado. Su conciencia lo acusa. Todo. Entonces vive con un temor. Vive como mordiéndose, hermano, las uñas y vive angustiado. Y puede enseñar y puede decir una cosa, pero por dentro lleva un gran temor de que no ha sido perdonado sus pecados. Y se vive culpando y golpeándose el pecho una y otra vez. Otra evidencia de no haber nacido de nuevo es que no hay regeneración o cambio. No hay una nueva naturaleza. Entonces no hay un cambio interno. Puede haber un cambio en las actividades, como es el liderazgo, la enseñanza, la predicación, hacer bien al prójimo. Pero no existe una evidencia de cambio interno. Todos vamos cambiando día tras día. Pero si no tiene por lo menos un 10% o un 1% de cambio en comparación a la vida anterior, no ha nacido de nuevo. Porque la persona cuando nace de nuevo se generan los primeros cambios. Otra evidencia es que no siente el impulso de apartarse del pecado ni dedicarse al servicio de Dios. Pues esto tiene que ver con lo que es la santificación. La santificación hace que la persona repudie lo malo, lo pecaminoso, pero tiene un impulso hacia las cosas de Dios. Por eso que la persona que no ha nacido de nuevo no cree que está ofendiendo a Dios con el pecado, pues no ha ofendido a su prójimo. Entonces dice, bueno, ¿cómo es esto? Puede ser pecado. Si yo no he ofendido a mi prójimo, es que no es cuestión de ofender al prójimo. El pecado estrictamente es una ofensa a Dios. Pero por no haber ofendido al prójimo, por ejemplo, alguien se echa unos tragos, o anda, por ejemplo, en los barra show, o vive en pornografía, en adulterio, en fornicación, o lo que sea. Pero como no le está haciendo daño a otra persona, sino que es una cosa muy privada, siente que no es malo porque no está ofendiendo a otra persona. Cuando una persona ha nacido de nuevo y cae en uno de estos pecados, no se siente bien, por cuanto el Espíritu Santo que mora en su corazón le hace, hermanos, sentir náuseas por aquello que ha ofendido a Dios. Pero alguien que no ha nacido de nuevo, es decir, no siente mayor, digamos, remordimiento, no siente dolor por haber pecado contra Dios. No tiene el testimonio interno del Espíritu Santo que es hijo de Dios. No existe esa voz interna, no existe la seguridad que el Espíritu Santo da a una persona nacida de nuevo. Además, no entiende la palabra de Dios. Por eso Jesús en el versículo 4 le dice, ¿cómo puede, aquí viene la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso éste entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y era maestro, era líder. El ABC de la vida cristiana, usted y yo tenemos que comprenderlo. Si yo no entiendo lo que es el nuevo nacimiento, como líder, yo tengo que revisar, hermano, mi partida de nacimiento espiritual. Si yo no puedo entender lo que es ese nuevo nacimiento, tengo que hacer una evaluación de mi propia vida. Entonces, viene una interrogante de la cual todos deberíamos, hermanos, de hacernos en esta hora. ¿Cómo fue su encuentro personal con Cristo? Quiero que en este momento todos los que estamos acá hagamos una revisión de nuestra experiencia con Jesús. ¿Cómo fue mi encuentro personal con Cristo? Veamos algunos casos, probablemente se identifique con algunos aquí. Por ejemplo, algunos que han creído que son cristianos por haber nacido en un hogar cristiano. Caso de ellos, y ya en algunas veces lo he mencionado, es dentro de la familia de los Wesley, allá en Inglaterra. Papá y mamá, los Wesley eran pastores, tuvieron 16 hijos y todos educados en el Evangelio.
fueron a la escuela dominical, aprendieron coritos, bueno, aprendieron de memoria muchos versículos, capítulos, iban a la iglesia, aprendían a cantar, hacían todo, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ellos, uno de los más pequeños era Juancito. Juancito cuando creció, creció en la iglesia, fue líder en la iglesia, estuvo pastoreando en una iglesia en Inglaterra, pero luego fue un evangelista. Cuando lo invitaron a los Estados Unidos a predicar, una vez el Señor lo confrontó mientras estaba en la habitación de su hotel, en los hoteles del Medio Oeste, con las famosas carretas de aquel entonces. Entonces, ahí estaba Juan Wesley. Entonces, Dios le confrontó y le dijo, yo solo tengo hijos, no nietos. En otras palabras, tu papá y tu mamá son hijos míos, pero tú no. Y como él se había portado tan bien a lo largo de su vida, tan bien, pues es un muchacho ejemplar, buen testimonio, maestro de escuela dominical, predicador, evangelista, pastor y todo lo demás. Y él, hermano, llegó a la convicción por la obra del Espíritu Santo que él no había nacido de nuevo, jamás le había pedido perdón a Dios por sus pecados y jamás había confesado sus pecados a Dios y jamás se había apropiado de la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados, porque él pensó que porque nació en el Evangelio era cristiano. Y en ese momento, tuvo la experiencia del nuevo nacimiento porque se arrepintió y creyó en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y ese día nació de nuevo, pero ya era un evangelista. Pero ahí fue donde surge el gran Juan Wesley. Por eso, hermanos, nosotros debemos de hacer una evaluación de nuestro liderazgo. Si usted mira el respaldo en alguna área, no significa necesariamente, como el caso de Juan Wesley, que él era ya una persona nacida de nuevo, pero él tuvo que tener su propia experiencia personal. Otro caso, hay personas que han asistido a la iglesia, asistieron y empezaron a congregarse y fueron discipulados. Y vieron a la escuela dominical, pasaron por las aguas bautismales, en fin, se congregaron. Y esto me recuerda de un caso. Una persona que estaba ya involucrada en algunas actividades dentro de la iglesia, platicando en una oportunidad, me decía, ¿por qué yo no entiendo la palabra de Dios? Cuando él me dijo eso, inmediatamente empecé a analizar que toda persona nacida de nuevo llega a comprender un poco y va progresivamente el entendimiento de la palabra. Pero si alguien me dice que no entiende nada y que lee la Biblia y no la entiende, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, entonces inmediatamente me estaba dando él una característica de un hombre natural. Y fiel diezmador de la iglesia, servidor de la iglesia, y tuve que decirle, no se me vaya a molestar, hermano, pero tengo que decirle la verdad. Usted no ha nacido de nuevo. Pregunto, ¿habrá alguno así? Y cuando yo le pregunté, cuénteme, ¿cómo fue su conversión? Y él no me podía clarificar, no me podía decir con sus labios qué día, qué momento, no tanto la fecha, sino su experiencia. No, es que yo vine, me asistí, sí, pero cuando hicieron el llamamiento, usted le pidió perdón a Dios por sus pecados. No, mire, yo vine, entonces, y no me podía relatar digamos, su conversión. Entonces, por eso tuve que llevarlo a tener un encuentro con el Señor Jesús. Otro caso es que le gustó el conocimiento bíblico y aceptó el liderazgo. Hay personas que le encanta el conocimiento bíblico, de repente lo llamaron para ser líder, y esto, en algunos, como el caso de Nicodemo, estaban enseñando, estaban haciendo esto, pero no tenían la experiencia del nuevo nacimiento. Porque el hecho de que alguien venga a la iglesia no significa que ha nacido de nuevo.
Y una de las comprobaciones que se va a dar es cuando Cristo venga por su iglesia. Muchos maestros, muchos predicadores, muchos que están sirviendo en distintas áreas, no se van a ir con Cristo. Y son fieles, hermano, dentro de la iglesia, pero es porque no han nacido de nuevo. Entonces, el hecho de que estar involucrados en el liderazgo, porque me gusta el conocimiento bíblico, es más, algunos entran a los seminarios bíblicos sin haberse convertido. Yo recuerdo algunos compañeros que tuve que llegaron al seminario, al instituto bíblico, porque querían conocer de la Biblia, pero no querían servir al Dios de la Biblia. Vemos otros casos, hermano. Algunos porque han sido involucrados en el liderazgo y eso lo vieron ya como una señal de ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si me tomaron en cuenta porque soy líder, entonces significa que soy salvo. No es cierto. Nicodemo era líder, pero no era salvo. Jesús se lo dijo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Además de eso, vemos aquí también, hermanos, que Nicodemo recibió un milagro y tuvo también otras experiencias, en el caso más bien de otras personas que han recibido un milagro y han tenido otras experiencias, digamos como visiones, han tenido otras experiencias que los han dejado sorprendidos, como el caso de Cornelio, pero el hecho que alguien lo haya tenido no significa que es salvo. Otros por conveniencia hizo la oración de fe. Hemos tenido casos, hermanos, personas que por casarse con una cristiana o con un cristiano aceptaron a Cristo. Me lo han dicho ellos personalmente. Mire, como yo sabía que tenía que casarme, para casarme tenía que aceptar a Cristo, yo lo hice. Entonces ellos me dijo, mire, yo me engañé a mí mismo, me engañé a mí misma y esto me ha traído graves consecuencias. O sencillamente porque por alguna conveniencia con otra persona, y esto, hermano, no tiene que ser así. Preguntémonos, ¿nosotros confesamos a Cristo, aceptamos a Cristo por alguna conveniencia? Otra de las causas, alguien lo presionó u obligó a hacer la oración de fe. Ora, no quiere aceptar a Cristo. No, vení, hacer la oración conmigo. Pero no, ya. Pero hermano, no es obligación, no es una cosa obligada. Tiene que nacer del corazón. El arrepentimiento y la confesión. Entonces hay personas que por presión, nada menos esta semana, hermano, hace 2 o 3 días atrás, un caso, hermano, de una persona o 2 personas que fueron obligadas a hacer la oración de fe. Entonces se sentían mal porque estaban, de alguna manera, pues estaban engañando a sus seres queridos ahí, pero que no habían nacido de nuevo porque se les obligó a hacer esa oración. ¿Habremos nosotros sido parte de alguna presión de alguien, de un amigo, de un familiar, que hiciéramos la oración? Otra cosa es, en algunos casos, porque no hubo arrepentimiento en la oración de fe, el momento de la conversión. Oiga esto, hermano. Jesús puso 2 condiciones, y ya vamos a hablar rápidamente de esto, y vamos a terminar. 2 condiciones para obtener el nuevo nacimiento, es el arrepentimiento y la fe. Cuando una persona viene a aceptar a Cristo y hace la oración y repite la oración, tiene que estar incluido el arrepentimiento. Cuando yo vi ciertas evidencias en esta persona que no eran de una persona convertida, le dije, mire, cuando en la iglesia, cuando se hizo el llamado, ¿usted levantó su mano? Sí. Bueno. ¿Pasó al frente? Sí. ¿Hizo la oración? Sí. Me la puso más difícil, ¿ves? Pero el Espíritu Santo todavía me estaba ayudando ahí. Y le hice la siguiente pregunta. Cuando usted hizo la oración del pecador, cuando usted le dijo, Señor, perdona mis pecados por haberte ofendido, me dijo, no, hermano. Ay, ¿por qué no? Le digo. Es que yo pasé para que mi marido se convirtiera. Él es el pecador. Él andaba haciendo esto y esto y esto y esto. Y yo le dije, ¿y usted? Pues mire, hermano, yo siempre tuve una buena conducta. Siempre respeté a mi esposo. Siempre hice esto. Cuando yo estaba hablando con esa persona,
a esa altura, fíjese bien, se congregaba en la iglesia por muchos años, había sido bautizada y estaba en un liderazgo dentro de la iglesia. Se sorprenden, ¿verdad? Entonces yo le digo, mire hermano, usted pasó al frente para pedir que Dios le resolviera su problema matrimonial, pero no para resolver el problema más grande que usted tiene, que es haber ofendido a Dios. Yo le empecé a decir, solo que es pecado. Bueno, el Espíritu Santo hizo una cosa linda, porque en ese momento ella cayó bajo la convicción del Espíritu Santo que era pecadora. Y empezó con lágrimas. Dios mío, ahora me doy cuenta, qué barbaridad. He pasado tantos años en la iglesia, sirviendo en la iglesia, distintos ministerios, y no había nacido nuevo. Jamás te había pedido perdón por mis pecados. Soy una mujer pecadora. Y empieza a llorar esa mujer. Y llora, y límpiame con tu sangre. Mire, ese día nació de nuevo. Y los problemas que yo había visto de carácter espiritual, muy profundos, se le fueron inmediatamente. ¿Por qué? Porque ella no había experimentado el nuevo nacimiento. Y estos son algunos de los casos. Por eso, hermanos, la importancia de una autoevaluación porque es de un aspecto de trascendencia de carácter eterno. Hermanos, en este momento yo sé que algunos hasta a lo mejor se están hasta molestando. ¿Por qué, hermano? Lisandro nos está ofendiendo. ¿Acaso no se da cuenta que somos líderes? Yo me pongo aquí como el profeta Natán, hermano. Usted es un siervo de Dios, pero mi deber es estar seguro, que estamos seguros, que el día que muramos, vamos a ir al mismo redil todos. Yo no quiero, y este consejo que les estoy dando, no es para ofender el sentimiento de nadie, que Dios me guarde, he orado por esto, sino porque Dios me puso de hace algunas semanas atrás una carga muy grande por esto. Porque algunos, enseñando y siendo líderes, creen que es sinónimo del nuevo nacimiento. Por eso Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos si ahora realmente yo he nacido de nuevo. ¿Tengo o no tengo la experiencia del nuevo nacimiento? En 2 de Corintios, el apóstol Pablo les escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos, fíjense bien, fíjense qué importante es esto, Pablo lo hizo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea que Pablo también les tiró un autoexamen. Hermanos, deberíamos nosotros de hacernos un autoexamen. En este instante, olvídese por favor por amor a Cristo y por amor a usted mismo. Haga a un lado todos los ministerios que ha tenido. Haga a un lado sus privilegios. Haga a un lado sus victorias en la enseñanza, en cualquier otra cosa. Haga a un lado eso. No haga que eso sea una cortina de humo para ocultar la conciencia. Hágalo a un lado. Entonces ahora examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Tengo que probarme por las evidencias bíblicas si yo he nacido de nuevo. Entonces esto nos lleva, después de hacernos estas preguntas, ¿qué y cómo se da el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es el milagro de la regeneración. Jesús se lo dijo claramente a Nicodemo. De cierto os digo que el que no ha nacido de nuevo y del Espíritu, es decir, de arriba, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo que es nacido del Espíritu. O sea, el nuevo nacimiento es un milagro. No es, hermano, no es algo que usted y yo podemos fabricar. Es algo sobrenatural. Es
una obra total de Dios. Por eso en Apocalipsis, la alabanza que vemos en el capítulo 7, ahí dice los redimidos, dicen ahí, a ti te pertenece la salvación. La salvación es una obra nuestra, la salvación es una obra de Dios, los que son engendrados por Dios. Entonces, vemos aquí que es un milagro. Y es un milagro donde implanta la nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Entonces la persona nace de nuevo y se conoce como nuevo nacimiento por eso. Jesús, cuando le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios, Jesús se lo dijo porque él sabía que él, como fariseo y maestro de judaísmo, en el judaísmo los prosélitos que llegaban para formar parte de ese núcleo religioso, que venían del mundo gentil, los bautizaban. Y al bautizarlos, les decían que en ese momento las aguas estaban limpiando de todas las impurezas del mundo gentil. Y a partir de ese instante, los consideraban, fíjense bien, los consideraban como niños recién nacidos, y con esa actitud llegaban a recibir sus clases. Ahora eres un recién nacido, y por eso Jesús le dice a este maestro que les había dicho a otros alumnos del judaísmo, ustedes son unos niños, y le dice, muy bien, tú eres maestro de Israel y principal dentro de ellos, pero si quieres ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. No es lo que ustedes están haciendo, sino lo que Dios hace en el corazón. Entonces, ¿cómo se da este nuevo nacimiento? Los requisitos los puso Jesús. Y por favor, acompáñenme en Marcos capítulo 1, en el versículo 14 y 15. Dice el Señor, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjese bien esto, hermano. Dos condiciones muy claras aquí. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 7, nos habla acerca de esta maravillosa experiencia. Vea que en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay personas que dicen, ¿y yo de qué me voy a arrepentir? Pero cuando viene la tristeza, según Dios, dice, produce arrepentimiento, aunque tiempo atrás yo he dicho, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Si yo no soy malo, no he matado, no he robado, no he hecho esto, no he hecho demás. Soy buena gente, me van a sacar de una carroza la próxima semana. Entonces, pero cuando viene la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento básicamente, hermanos, hace varias cosas. Primero, la persona se da cuenta que es pecador. Y por cuanto es un pecador, está destituido de la gloria de Dios. Sabe que está en mala posición. O sea que el arrepentimiento primero produce un cambio de pensamiento. Ya no anda creyendo que es una buena gente. En ese momento, cuando el arrepentimiento de Dios viene sobre esa persona, reconoce que hay pecado en su vida y que es un pecador y que ha ofendido a Dios. Además, eso le produce un dolor por haber ofendido a Dios. O sea, es un dolor de parto del alma. O sea, es un dolor intenso que le produce el arrepentimiento que viene de Dios. Por eso dice acá, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte. O sea que hay una tristeza buena y una tristeza mala, como el colesterol bueno y el colesterol malo. El bueno y el malo. Hay una tristeza mala. ¿Cuál es? El remordimiento. Eso no produce salvación. Eso produce más bien aniquilación. Pero cuando usted siente dolor, ¿por qué razón? Dolor porque yo he pecado contra Dios. No porque he perdido algunas oportunidades en la vida. No porque me he dañado mi salud. No, sino por cuanto yo he pecado contra Dios. Lo he ofendido, lo he herido. Si esa es la razón de mi dolor, no es un dolor egoísta, sino por haber ofendido a Dios,
entonces eso nos lleva a confesarle a Dios el pecado. Entonces se cumple lo que dice la Escritura: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo que empieza a suceder es que la boca se abre y empieza la persona, con el dolor que siente en el alma, empieza a decir por palabra, es decir, pecado por pecado, lo empieza a mencionar, porque la palabra confesión significa hablar lo mismo, lo que está aquí adentro, lo empieza a sacar por sus labios y empieza a decirle: Señor, perdóname por esto, y esto, Señor, perdóname, Señor. Y eso hace que la persona empiece a cambiar su manera de pensar y comienza a apartarse del pecado. Entonces, cuando Jesús dice aquí: el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos. Lo que Jesús está diciendo: si tú quieres ver el reino de Dios, necesitamos arrepentimiento. Y el arrepentimiento es básicamente ese dolor por haber ofendido a Dios, que hace que las demás cosas comiencen a cambiar. Pero lo segundo dice: creed en el Evangelio. ¿Qué significa eso? Creer que Jesús hizo milagros. Dentro del Evangelio ahí está: Jesús resucitó a los muertos, Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero esa fe en lo que Jesús hizo, en ese caso que he mencionado y muchos otros más, no salva, sino la fe en lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario a favor mío. ¿Cuántas personas no creen que Jesús multiplicó los panes y los peces? En todo el mundo religioso, en varios de los libros sagrados de las distintas religiones, en algunos casos, no en todos, se menciona a Jesús. Pero el hecho de que mencionen a Jesús, que convirtió el agua en vino, que Jesús hizo milagros, no los hace salvo a ellos. Cuando usted y yo creemos que Jesús murió en mi lugar, en la cruz del Calvario, y en su cuerpo llevó mis pecados y por su sangre soy perdonado. Yo le digo: Señor, los pecados que te estoy confesando, Señor, yo te pido perdón, y por la fe en tu sangre recibo el perdón. Dos cosas: arrepentimiento y fe en la expiación. Entonces, en ese momento, la fe hace que el Espíritu Santo venga y engendre a Cristo en el corazón. Ahí comienza el milagro del nuevo nacimiento. Entonces se cumple lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón como sello. Viene a ser un sello de garantía, un pasaporte visado. Hace que la persona tenga seguridad para cruzar la frontera X. Si usted y yo no tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, es porque no ha habido salvación. El Espíritu Santo viene a vivir a la persona como garantía de esa salvación, que es las arras de nuestra herencia. Hermanos, este día es un día de autoanálisis, un día donde tenemos que hacer a un lado todas nuestras actividades, todas las cosas que han abonado al adormecimiento de mi conciencia y que de alguna manera he creído que he nacido de nuevo. Pero el nuevo nacimiento es otra cosa. Si usted tiene temor a morir e ir al infierno, tiene un temor totalmente descontrolado y vive con esa sombra, vive con esa duda, no hay un testimonio interno de que usted es una hija o un hijo de Dios, hermano, en el amor de Cristo, tomemos un momento de análisis y digámosle a Dios: Señor, la verdad, yo necesito esa experiencia. Yo les invito en este momento, hermanos, que todos, sin excepción alguna, y voy a pedir que nadie esté mirando a su alrededor, todos con los ojos cerrados y con la cabeza inclinada. Padre, ante ti estamos en este momento. Venimos, Señor, con un corazón sincero, porque queremos, Señor, en primer lugar, por nuestro propio beneficio, examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o estamos reprobados. Padre, te pido que nos ayudes en esta hora a poder identificar si somos o no somos hijos tuyos.
mientras todos están con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, donde quiera que se encuentren. Hermano, yo le hago un desafío y se lo hago por amor, no para avergonzar a nadie. Dios me guarde de tal cosa. Al contrario, he orado, he clamado, he pedido a Dios que el Señor nos ayude a entender nuestra experiencia del nuevo nacimiento. Si usted realmente no la tiene, este sería el momento para decirle: Señor, yo te necesito. De verdad, he sido un líder, he sido maestro de muchas personas, pero no he nacido de nuevo. Si usted se ha confundido y ha creído que es salvo y no lo es, este sería el momento para tomar la mejor decisión y decirle: Señor, yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Ahora entiendo, Señor, que te he ofendido con todos ellos, te he herido tu corazón y eso no me ha dolido, pero ahora entiendo, Señor, que yo he herido tu corazón con todos mis pecados, Señor, pero creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Hermano, hermana, si usted es esa persona que necesita este milagro, dé un paso de fe, como lo hizo Nicodemo, pero él logró la más grande de todas sus bendiciones. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo necesito esa experiencia? Levante su mano, ahí donde está. Amén. Gracias, gracias. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Alguien más, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Puede bajar su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Yo felicito a estos valientes, porque no es fácil en un equipo como este de líderes reconocer humildemente la necesidad del nuevo nacimiento. Hemos estado conduciendo a otros al nuevo nacimiento y nosotros no estamos seguros si hemos nacido de nuevo. ¿Habrá alguien más? Levante su mano, no tengas temor. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Perdone que insista, pero no quiero que usted se vaya de este lugar y se vaya con un remordimiento, con dolor por no haber dado ese paso de fe y haber perdido la oportunidad. Este es el momento. Si el Espíritu Santo se lo está indicando, del paso de fe. Levante la mano. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? No les voy a pedir que pasen al frente. Lo único que les voy a pedir de todo corazón, que ahí donde están, repitan una oración, pero que salga de lo más profundo de su ser. Y a lo mejor algunos no levantaron su mano, pero necesitan ese milagro. Lo importante es la oración de fe. Y para que todos sintamos la libertad, especialmente aquellos que necesitan hacer esta oración, para que ellos se sientan en libertad de hacerlo, todos vamos a hacer la oración. Repitan conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón. Ahora entiendo, Señor, que con mi vida pecaminosa te he ofendido a ti. Y es lo que más me duele. Perdóname, Señor, por haber sido egoísta, porque solamente me he interesado por mis necesidades, mis problemas, por el dolor que otros me han causado,
pero no por el dolor que yo te he causado a ti con mi pecado. Perdóname, Señor, por haberte despreciado por la basura de este mundo. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y en tu cuerpo llevaste mis pecados. Y por esa sangre preciosa que tú derramaste, recibo el perdón de todos mis pecados. No es por obras que yo haya hecho, sino por tu obra en la cruz del Calvario. Recibo por fe, Señor, en esa obra, el perdón total de todo pecado, Señor. Ven a vivir a mi corazón, porque creo, Señor, que tú resucitaste de entre los muertos para justificarme y hacer de mí una nueva criatura. Gracias, Señor. Te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando, siga orando. Padre, te agradezco, Jesús. Te alabo, Señor. Oh, Señor, si pudiera abrazar a todos los que han hecho esta oración con sinceridad. Yo lo hago, Padre. Me llena de regocijo, Señor, por la humildad de ellos. Pero han estado sufriendo por años y han vivido inseguros. Y esto ya no es posible. Dios mío, te pido para gloria de tu nombre, Señor, que tú, Señor, abraces a cada uno de ellos. Señor, que tu Espíritu Santo los selle, Padre, que los marque para siempre, Señor, que sean llenos de ti, Señor, y que vivan en la dimensión del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, si esto ha sido evidente dentro de nosotros, tenemos que hacernos la pregunta si los que asisten a nuestro grupo familiar, aunque lleguen con la Biblia y canten alabanzas, si ellos han nacido de nuevo. Señor, te pido que lo que hemos hecho en esta hora, mis hermanos lo hagan con los que están ahí a su cargo. Bendíceles, Señor. Te pido por todos mis hermanos, Señor, que están en los grupos familiares o en cualquier otro ministerio, que no demos por sentado que todos han nacido de nuevo hasta que estemos seguros que ellos realmente han tenido esa experiencia. Por eso cuesta discipular a una persona que no ha nacido de nuevo porque no tiene vida. Por eso el discipulado no funciona, porque no hay vida. Y si no hay vida, lo que no tiene vida no crece, no madura, porque está muerto en sus delitos y pecados. Señor, te suplico para gloria de tu nombre, Señor, que bendiga, Señor, a mi hermano, a mi hermana, para que como líder ahora, pero un líder nacido de nuevo, pueda hablarle con sinceridad, con amor a aquellos que necesitan conocerte a ti, Señor. Porque un día de estos, tú vienes por tu iglesia. Y que todos nos vayamos, Señor. Que todos nos vayamos, Padre. Que no se queden algunos que creyeron, pero que no eran. ¿Cómo sería ese día tan lamentable, Señor? Tristeza tras tristeza. Señor, te agradezco el privilegio que me has dado en esta hora, Señor, de poder ver, Señor, la sinceridad, la humildad de cada uno de las personas que han hecho esta oración de fe. Una cosa te pido, mi Señor, que los llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Satúralos, precioso Señor. Padre, y que ahora sean poderosos testigos tuyos, Señor. Gracias por sus vidas. Yo los bendigo en tu nombre, Padre. Que reciban ahora toda clase de bendición. Y lo que, Señor, ahora ellos enseñen, que sea parte de su experiencia. Cuando hablen del nuevo nacimiento, lo hablen con propiedad.
Cuando hablen del Espíritu Santo, que lo vivan, Señor. Señor, te pido, Padre Santo, que tú los abraces, Señor. Y lo que yo no he podido expresar, lo que no he podido entregar por mis limitaciones, te suplico que tu Espíritu Santo y usa a otras personas para que abonen a lo que, Señor, ha acontecido en esta hora. Gracias, mi buen pastor. Gracias en Cristo Jesús.